Le agradezco que haya aceptado la invitación del abogado Raúl Ángeles, porque en medio de todo que tiene que ver con carencias legales, médicas, infraestructura, hay otro detallito que se empieza a tejer. ¿Cómo está, abogado? Bienvenido. Humberto, muy buenos días al auditorio. Gracias por la invitación. En efecto, como bien lo acabas de apuntar, esta resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde establece que en este 15 de junio se debe de erradicar el abuso y maltrato en la vejez. Y partimos de que la Organización Mundial de la Salud ha establecido que una persona de la tercera edad es toda aquella que tenga 60 años y más. Es decir, ya está reconocido que a partir de los 60 años toda persona ya se considera como adulto mayor. La importancia de esta fecha es más que nada para hacer conciencia en todos los gobiernos, todos los organismos, parte de la organización mundial de las Naciones Unidas, para que creen políticas públicas para erradicar la pobreza, el abuso y la falta de infraestructura en atención a los adultos mayores. Eso es lo que le corresponde a las tareas gubernamentales o de las sociedades. Pero resulta que en medio de todas las carencias hay una que tiene que ver con algunos preceptos legales que parecen no son suficientes o no son muy claros para evitar un fenómeno que se da cada vez con mayor frecuencia, que es el despojo o robo a los adultos mayores que ya no pueden valerse por sí mismos, que no pueden moverse con entera libertad. Y el robo o despojo es desde sus pensiones, las tarjetas del apoyo gubernamental, hasta el despojo de sus viviendas, terrenos, casas, propiedades. Y es un asunto en el que se tendrá que legislar con mayor severidad o insistencia, ¿no? Sí, tienes mucha razón, y en efecto, fíjate que pues no existe pues una gran atención en materia jurídica para legislar en el tema de adultos mayores. Y te digo esto ¿por qué? Porque existe violencia psicológica, violencia sexual, violencia económica en contra de ese sector de los adultos mayores, y es ahí donde encuadra lo que tú acabas de decir. Muchos de los adultos mayores son despojados de su dinero, tramitan su ayuda de su pensión y muchas veces no son ellos los quienes les cobran, sino son otro familiar, llámense hijos, nietos, primos, tíos, pero no reciben ese apoyo, no reciben directamente ese dinero, o ese dinero es ocupado para otras cosas menos para la atención de ese adulto mayor. Es decir, no hay una vigilancia correcta respecto de eso, pero además debemos de agregar que también no existe ni la cultura ni la infraestructura en el caso de atención a la salud. Recordemos que México es uno de los países que cursa con enfermedades crónico-degenerativas muy alta, como es la diabetes, la hipertensión, que son las dos enfermedades más significativas, y también falta personal debidamente capacitado al interior de los centros de salud, en donde puedan tener la paciencia para atender a esos adultos mayores. Y la violencia también se genera en su mayoría dentro de las cuatro paredes de cada hogar. ¿Por qué? Porque esa es una constante de que se han perdido valores que se tenían hasta hace 30, 40 años de respeto a los adultos, respeto a los abuelitos, a los adultos mayores. Hoy en día los jóvenes ven a los adultos mayores como si fueran un objeto, una cosa, un estorbo. ¿Sí? Y hay mucha violencia, y la violencia no solamente es física, sino que también es psicológica, en donde el adulto mayor o el abuelito se siente un estorbo, se siente alguien que no pertenece al núcleo familiar, y desde luego eso incide también en el tema psicológico y emocional. Totalmente. Que es algo que no vemos, pero justamente esto de lo que estamos hablando pues debería de erradicarse, ¿sí? Completamente, porque lo más relevante de esto es que hasta el 2015 había más o menos 900 millones de adultos mayores en todo el mundo, pero para 2050 aproximadamente van a ser 2.000 millones de adultos mayores. Imagínate entonces el gran problema que tienen todos los países si no ponen atención y crean políticas públicas e infraestructura para la atención de ese sector que va a ser mayoritario en esos años. El Código Civil, el Código Penal de Oaxaca, contempla estas figuras de maltrato a los adultos mayores
penaliza con severidad el despojo o parecen, como algunos le llaman, delito simple? No, fíjate que el Código Penal en específico castiga como violencia familiar el abuso contra el adulto mayor, que específicamente en el artículo 404, y castiga de 5 a 10 años, con penalidad de 5 a 10 años. Sí está contemplado. Sí está contemplado, pero además de eso, cuando alguien es juzgado y es condenado, sentenciado por el delito de violencia familiar en contra de un adulto mayor, esa persona que fue sentenciada pierde todo derecho para heredar. Es decir, los derechos sucesorios se pierden. Entonces, es ahí también donde debemos de crear conciencia y decir, bueno, debemos de cuidar a los adultos mayores no hay que olvidar que nuestros abuelitos, ¿sí?, ellos sí se preocuparon por hacer un patrimonio desde jóvenes. Sí, sí. ¿Sí? Y por esa razón muchos son despojados, como bien lo dijiste hace un rato, pero hoy quiero hablar específicamente de una figura que nada más existe en los códigos civiles del Estado de México y la Ciudad de México, que se llama este es un contrato en el cual el adulto mayor puede hipotecar su casa, pero a la inversa. Cuando nosotros queremos comprar un inmueble, sí, pues podemos acudir al banco y lo compramos a través del banco, nos presta el dinero, celebramos un contrato de hipoteca a 20, 25 años y vamos pagando mensualmente nuestros abonos, nuestros pagos. Resulta que cuando terminamos de pagar, pues ya somos dueños de la casa. Aquí en este caso de la hipoteca a la inversa, fíjate cómo funciona. El primer requisito es que sea un adulto mayor, es decir, de 60 años o más. El segundo requisito es que tenga una casa o un inmueble de su propiedad. Correcto. Y entonces la institución crediticia hace un avalúo respecto de ese inmueble y le presta una cantidad determinada. Vamos a suponer que le va a dar al adulto mayor por su inmueble 3 millones de pesos, los cuales los va a prorratear, ¿sí?, mensualmente. Y entonces le va a abrir una cuenta y el adulto mayor va a tener, por decir algo, poner un número, 20,000 pesos mensuales. ¿Para qué? Para que se atienda en su salud, para que tenga alimentación, para que tenga una vida digna. Cuando el adulto mayor fallece, el banco llama a los posibles herederos y les dice, a ver, le di al adulto mayor, por decir algo, 1,200,000 pesos más los intereses, me los pagan y recuperan ustedes la propiedad. No me los pagan, saco la propiedad a la venta, cobro lo que a mí me deben y lo que quede se los reparto a ustedes. Así funciona la hipoteca a la inversa. Y entonces pero ya es una figura legal me dijo, en Ciudad de México y Estado de México. Ciudad de México y el Estado de México. Existe en Europa, en España, en Francia, ya existe y de hace muchos años, porque esto nació en Gran Bretaña, pero ya existe. Pero hay una gran limitante: ¿por qué no en todos los estados? ¿Por qué no han cambiado la ley federal de tal manera que las instituciones crediticias tengan certeza jurídica respecto de este acto jurídico que estoy diciendo? Que esté sustentado en una ley que les permita hacer esta. Así es. Pero lo trascendente es de esto, ¿no? Porque ¿cuántas veces vemos, Humberto, que familias enteras, ¿sí?, despojan a los abuelitos, les quitan sus inmuebles o están en renta, nunca ven un solo peso de esa renta, o simplemente los despojan y los echan a la calle? Y entonces es una injusticia ahí. Totalmente. Y entonces esta figura jurídica que te estoy diciendo, entonces sería una gran ayuda para resolver estos problemas. Pero que además le devuelve la dignidad a la persona que durante toda su vida trabajó para tener un patrimonio y no lo disfrutó nunca, porque ya, bueno, a veces hasta antes de que muera, pues ya lo tienen por ahí en un rincón. Quiere decir que todos los que estamos aquí, si nos cuidamos, podemos vivir más de 80 años. Si bien nos va. Si bien nos va, pero podemos tomar medidas cuando tenemos plena capacidad, después de los 60, hasta de hacer un contrato de este tipo que va a asegurarnos que vamos a tener ingresos y no vamos a depender de ningún familiar, no vamos a depender inclusive de ninguna pensión que nos dé el mismo gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a tener un recurso derivado de ese inmueble, claro, que nosotros del trabajamos y hicimos, toda ¿no? su vida, ¿no? Entonces, eso es lo trascendente de esto, pero también crear conciencia, como bien dijiste al principio, ¿no? Es una fecha
que nos debe de llevar a la reflexión y crear conciencia en que cómo debemos de cuidar, ayudar, ¿sí?, a nuestros adultos mayores, porque al final de cuentas pues son la base de lo que nosotros somos. Finalmente Oiga, estamos abogado, por y ellos. aprovecho la oportunidad. Estos juicios de despojo se conocen poco, ¿no? Yo no sé si se litiguen poco, pero se conocen poco. Uno, porque en medio de todo, los padres todavía cuidan la honorabilidad de los hijos de no hacerlo público, de sufrir en silencio, de andar peleando su propiedad. Sí, fíjate que lo más lamentable, ya tuve una experiencia en donde ya estábamos a punto de judicializar ya la carpeta para que saliera la orden de aprehensión en contra de un hijo que había despojado al abuelito, y el abuelito al final ya no quiso porque dijo, pues es mi hijo y cómo lo voy a ver detrás de las rejas, ¿no? O sea, puede más el amor, el cariño de un adulto mayor, ¿sí?, hacia ese hijo, A veces los y de hijos. eso se aprovechan exactamente. Pero ha habido casos en que sí se llega hasta la sentencia, donde se castiga con severidad eso, y no nada más esas conductas, ¿no? Porque lamentablemente ahora, y lo sabemos, hay casos en que los hijos golpean a los padres, ¿no? Los nietos golpean a los padres, les causan lesiones. Entonces esos también los hemos llevado también al área penal para castigar la violencia familiar, y eso desde luego ha tenido un buen éxito. Pero recuerda tú que hace 30, 40 años era pues impensable, No, que el hijo le inadmisible, levantara la mano, la voz por lo menos al padre, ¿no? la voz, lo acabas de decir, ni siquiera la mirada, la voz, ¿no? Decir, ¿por qué? Porque eso no se podía, no lo hacíamos, y ahora se han perdido esos valores por pues la educación, mala educación, que ha dado pie a que pues haya este maltrato, ¿no? Pues es un tema por demás interesante. Yo espero que llegue a oídos de algunos de los legisladores federales para que retomen esta idea y se pueda ir revisando cómo aplicarla a nivel federal y estatal, que los adultos puedan disfrutar en vida el resultado de su trabajo. Dirán los hijos, bueno, ¿pero por qué? Pues porque quiero. ¿Y a mí qué me toca? Pues ya te di, güey. O sea, Sí. te di la vida, te di de comer, te mantuve 15, eduqué. 20 años, te di escuela. Si no lo aprovechaste, mi rey, como dijo cierta candidata, el que tenga 50 años y no tiene una casa es bien güey. Sí, pero fíjate qué bueno que estás diciendo también esto, que haces un llamado a las autoridades federales, pero también hay que hacer un llamado a las autoridades estatales, porque yo siempre he sostenido que hace falta una vicefiscalía especializada en atención para adultos mayores. ¿Por qué? Sí. Porque debe de haber personal debidamente capacitado en Para la orientar atención incluso, ¿no? de ese tipo de sector, que es el de los adultos mayores. Y como lo acaba usted de mencionar, con estas cifras que da la Organización de las Naciones Unidas, cada vez serán más y más los adultos mayores, y ya no serán una población vulnerable, sino la población mayoritaria. Así es. Y ahí es donde empieza lo interesante. Sí, ya van a haber pocos jóvenes y va a haber muchos adultos mayores. Entonces, sí, hay que crear conciencia, hay que llamar la atención de las autoridades, porque es muy importante que se atienda a ese sector, que se empiece a prever un problema que va a estar dentro de 15, 20 años en todo su apogeo. Abogado, le agradezco mucho que venga a platicar con nosotros. Muchas gracias, el agradecido soy yo.